recordarles que esta semana ya vamos a hacer nuestra primera prueba, ¿verdad? El jueves. Y de aquí en adelante creo que vamos como que ir avanzando un poco más rápido, en el sentido de que pueden esperar que, digamos que ahorita nos estuvimos bastantito para hacer una primera prueba. Entonces ya después creo que, como ya este era como el concepto principal de grupo, ya en los siguientes conceptos pues se puede avanzar como que un poco más rápido. Entonces, no crean que siempre vamos a llevar como que el mismo ritmo. Incluso puede ser que alguna vez con el contenido que hagamos una semana les diga, bueno, vamos a hacer una prueba de esto, ¿verdad? Pero bueno, por ahora solo es sobre lo que hablamos aquí en el capítulo 2, ¿verdad? Que básicamente es grupo, 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 ¿verdad? Un montón de conceptos ahí relacionados con grupo, ¿verdad? Eh, para estudiar les dije que lo mejor que pueden hacer es hacer la mayor cantidad de problemas, ¿verdad? Del capítulo. Los impares, como les dije, como casi todos los libros de matemáticas, pues traen por lo menos alguna sugerencia ahí, ¿verdad? Para cuando uno está como perdido, ¿verdad? Así que si ustedes agarran todos estos problemas impares y los hacen, pues no van a tener seguramente ningún problema ahí en la prueba, ¿verdad? Eh, Permítanme, solo denme un momentito. Ok, pues les decía, ¿verdad? Trabajen esos problemas la mayor cantidad que pueda. Bueno, a estas alturas, bueno, varias gente ya me ha hecho varias preguntas, o sea que veo que sí están ahí practicando. Eh, no necesariamente, ¿verdad? El que no me haya hecho quiere decir que no, pero recuerden que está siempre esa opción también, ¿verdad? De mandarle preguntas al correo, le toman foto a lo que hayan hecho y en base a eso, pues preguntarme. Eh, Oye, entonces ya vamos a continuar viendo algunos conceptos que están aquí en el capítulo 3, que habla ya de subgrupo, creo que es el tema principal acá, pero ahora algunos conceptos también relacionados con grupo finito. Eh, Primero, fíjense, aquí se define el orden de un grupo y se denota como con barras de valor absoluto porque lo que representa es la cardinalidad del conjunto que seguramente ya en otras clases pues la han representado así, ¿verdad? Entonces acá eh, quizás es como que la terminología usual en álgebra, llamarle orden en vez de cardinalidad, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros hemos ya dado ejemplos de varios grupos, ¿verdad? Y si nos vamos, por ejemplo, a la tablita aquella donde resumíamos como que los grupos más famosos de repente, la mayoría de estos grupos son infinitos, ¿verdad? O sea, la cantidad de elementos que tiene son infinitos. No vamos a diferenciar, así como en otras clases, que sí se diferencia entre el tipo de infinito, ¿verdad? Si sea contable o no contable, aquí no va a tener tanta relevancia, por lo menos en lo que nosotros vamos a trabajar. Simplemente vamos a decir infinito y finito, ¿verdad? Entonces, fíjense, es más fácil decir aquí cuáles no son infinitos, ¿verdad? Los únicos que no serían Zn, ¿verdad? Que tiene n elementos, ¿verdad? Un, que depende, ¿verdad? Del entero, ¿verdad? Así la cantidad de enteros relativamente primos con n. De hecho, hay una formulita ahí en teoría de números sobre ellos, ¿verdad? De repente la han visto por ahí. Y este de n también sería finito, ¿verdad? En el caso del caso particular de la simetría del cuadrado que vimos, ese tenía 8 elementos, ¿verdad? Para el cuadrado, que es polígono de 4 lados, tiene 8 elementos. O sea que en general creo que también se puede decir cuántas de ellas hay. Si no me equivoco, creo que son 2n, ¿verdad? No recuerdo, pero probablemente ahí en la siguiente capítulo veamos o nos mencionen eso. Pero me parece que la cantidad de simetría siempre va a ser 2n para un polígono de lado. De ahí todos los demás, Rn, estos grupos de matrices, ¿verdad? Y los R, los racionales y esos que son más conocidos, todos esos tienen infinitos
elementos, ¿verdad? O sea, decimos que su orden es infinito. Y en el caso de los que son finitos, pues decimos la cantidad de elementos que tienen, ¿verdad? Aquí me da un caso bien particular, ¿verdad? Para U10 tiene estos 4 elementos, entonces decimos que es un grupo de orden 4. Fíjense que solo como dato, o para algo que sepan, ¿verdad? Que es un detalle bien interesante. Resulta que uno de los resultados como fundamentales de álgebra, y lo interesante es que no es algo tan viejo, o sea, recientemente como en los 70, si no me equivoco, 80, se terminó de clasificar todos los grupos de orden finito, de manera que se puede decir, por ejemplo, si un grupo es de orden tal, entonces tiene estas características. Si es de orden tanto, entonces tiene estas otras características. Si se ponen a pensar, pues eso es una situación como que bien, es como decir bastante. Pónganse a pensar en los tipos de grupos que hemos visto, ¿verdad? Y entonces que uno le diga, ok, ¿de qué orden es el grupo? 10. Ok, entonces hay tantos tipos de grupos de orden 10. O si es de orden 100, hay tantos grupos de orden 100. Y así, ¿verdad? Si ponen a pensar, se escucha como un trabajo súper grande y de hecho sí lo fue, ¿verdad? Se comenzó a trabajar desde los 800 y se vino terminando hasta hace poco, ¿no? Eh, un concepto similar es el de orden de un elemento, ¿verdad? Ya fíjense que sí es un concepto bien específico de álgebra, ¿verdad? Digamos que es lo mismo que la cardinalidad, entonces en ese sentido no es como que nada nuevo, ¿verdad? Más que el nombre, ¿verdad? Que se le llama orden. Y ya el orden de un elemento, sí es una situación bien particular de álgebra. ¿Qué es? Fíjense, la definición es el entero positivo más pequeño que satisface que el elemento operado n veces, ¿verdad? Me da la identidad. Y recuerden que esto de operado n veces, si es multiplicativa la operación, pues se escribía así. Aquí mismo lo dicen, ¿verdad? Si es sumativo el grupo, ¿verdad? Si la operación funciona como suma, entonces la ecuación esta se escribiría así, ¿verdad? Que es operar n veces el elemento, ¿verdad? Y entonces, pónganse a pensarse para los grupos que nosotros conocemos. Déjenme abrir una pestañita para escribir. Permítanme. Por aquí. Este tema viene en la prueba, Ali. Ok, consideremos algunos casos. Por ejemplo, quizás el grupo más simple es los enteros con la suma, ¿verdad? Entonces, si nosotros consideramos, por ejemplo, un elemento en particular, vaya, el uno, ¿verdad? Que es el elemento identidad, el cero, perdón, que es el elemento identidad con respecto a la suma, ¿verdad? Entonces nos preguntamos, ¿será que hay algún entero, ¿verdad? Tal que operado cierta cantidad de veces me da la identidad. Bueno, en el caso de la identidad, ¿verdad? Ese entero va a ser siempre uno, ¿verdad? O sea, de hecho creo que se da como por definición. Déjenme ver. No lo dicen específicamente que en el caso de que sea la identidad, ¿verdad? Por definición sea uno, ¿no? Pero bueno, tiene sentido en todo caso decirlo, ¿verdad? O sea, la identidad, el entero más pequeño, tal que la opero, ¿verdad? De manera que me dé como resultado la identidad, pues hacerlo solo una vez, ¿verdad? Ya la identidad y en general, ¿verdad? De cualquier grupo, pues siempre va a tener orden uno, ¿verdad? Entonces nos preguntamos, ¿será que existe algún X, ¿verdad? Entero que tenga orden 2? ¿Qué significa? Que operado dos veces, fíjense que aquí es donde viene lo de la notación, estamos en un grupo que funciona con una suma, entonces conviene utilizar la notación de suma. Y entonces si yo busco un entero de orden 2, lo que busco es que se satisfaga esta ecuación, que 2 veces X me dé igual a 0. Entonces uno ya conoce bastante sobre los enteros, ¿verdad? Y uno sabe que la única forma que esto ocurra es que X sea igual a 0, ¿verdad? De manera que no existe ningún elemento de orden 2, ¿verdad? En los enteros. Y si se ponen a pensar, no importa cuál entero pongamos aquí, ¿verdad? Positivo, porque el orden está definido como un entero positivo, ¿verdad? Es el entero positivo, ¿verdad? Más pequeño, ¿verdad? Que satisface esa propiedad.
Entonces, no hay ningún entero positivo, ¿verdad? Salvo el mismo cero, ¿verdad? Que haga que esta ecuación se cumpla. Y entonces, fíjense, dice, si no existe tal entero, decimos que el elemento tiene orden infinito, ¿verdad? De manera que aquí el único elemento que tiene orden finito sería la identidad. De ahí todos los demás, ¿verdad? No existe ningún entero, de tal manera que yo opere cualquier cantidad de veces, ¿verdad? El elemento que yo tome, el entero que yo tome, y que eso me va a dar cero, ¿verdad? Esto nunca se va a cumplir. Y entonces decimos 2 y realmente cualquier otro entero, ¿verdad? Siempre van a tener orden infinito, ¿verdad? Eh, no, fíjense que aunque el grupo sea infinito, no necesariamente eso va a implicar que pareciera aquí, ¿verdad? Según este ejemplo, como que hay una relación entre el tamaño del grupo, o sea, el orden del grupo y el orden de sus elementos, pero no necesariamente. Fíjense que si consideramos el grupo de los racionales, ¿verdad? Distintos de cero, que les decía ahí que la notación corta de escribirlo, ¿verdad? Era poniendo el asterisco, ¿verdad? Eso significa racionales distintos de cero. Con respecto a la multiplicación, este es un grupo que tiene infinitos elementos, pero existen elementos que tienen orden finito. Bueno, aparte de la identidad, ¿verdad? La identidad siempre, como les dije aquí, siempre va a tener orden 1, ¿verdad? Pero acá existen otros elementos distintos de la identidad que también tienen orden finito. Por ejemplo, menos 1, ¿verdad? Busco cuál es el entero, ¿verdad? Lo pondría de repente aquí como exponente, como variable, ¿verdad? De tal manera que operado, ¿verdad? N veces el menos 1, el entero más pequeño, me dé como resultado 1, ¿verdad? Hay un montón, ¿verdad? Pero el más pequeño, ¿verdad? El entero positivo sería 2, ¿verdad? Cuando n vale 2, ¿verdad? Menos 1 por menos 1 me da 1 y por tanto el orden, y ya utilizando la notación, ¿verdad? El orden de menos 1, ¿verdad? Decimos que es 2, ¿verdad? Entonces, fíjense, existen grupos que tienen infinitos elementos y que además tienen otros elementos, ¿verdad? En el grupo, aparte de la identidad, ¿verdad? Que tienen orden finito, ¿verdad? Entonces, no hay relación realmente entre la cantidad de elementos que tenga el grupo con el orden de sus elementos, ¿verdad? Pero fíjense que este sería el único, ¿verdad? Junto con la identidad. Ya para cualquier otro elemento, ¿verdad? Si yo quiero resolver una ecuación así, ¿verdad? Y que esto me dé 1, entonces, pues la única forma es que esto sea 0, ¿verdad? Pero por definición es un entero positivo, ¿verdad? El orden, entonces, para los demás racionales no existe ese entero, ¿verdad? Sí, José Moisés. Sí, quería hacer una pregunta, pero creo que ya me contestó. Sn no puede ser cero, ¿verdad? ¿O sí? Permitime que tengo mal configurado el audio aquí. Déjame hacer un cambio. Ya te digo. Ahora sí, José Moisés, repetime la consulta, por favor. Sí, es que le estaba preguntando, Ajá, pero yo creo que ya me contestó más bien. ok. Sn no puede ser cero, ¿verdad? Sí, no puede ser cero. Ah, ok. Porque es entero positivo, ¿verdad? Es el smallest, es más pequeño, ¿verdad? Positivo, integer, entero. Entonces el entero positivo más pequeño, ¿verdad? Entonces no puede ser cero y pues sí, como dije ahorita, aquí la única opción para que esto sea cierto es que n sea cero, ¿verdad? Entonces no hay un entero positivo que satisfaga esta ecuación. Entonces decimos, el orden de 2, ¿verdad? Es infinito, ¿verdad? Incluso lo podemos escribir así, ¿verdad? El orden de 2 es infinito. Y noten que para cualquier otro entero, distinto de la identidad, que en este caso es 1, ¿verdad? Y distinto de menos 1, esto va a ocurrir, ¿verdad? El orden va a ser infinito, ¿verdad? Ok, para grupos finitos, fíjense que se pone como que un poco más interesante la cosa, ¿verdad? Imagínense que estamos en ZN, pero tomemos un caso particular. No muy grande, siempre que uno quiere dar como ejemplos, pues se recomienda considerar valores pequeños. Por ejemplo, tomemos Z6, ¿verdad? Con respecto a la suma módulo 6. Se lo voy a poner aquí como para recordar, ¿verdad? Que es suma módulo 6. Eh, entonces decimos, ok,
saquemos el orden de todos los elementos. Solo son 6, ¿verdad? Entonces realmente no es tanto trabajo. Entonces el orden de 0, pues, ¿qué es la identidad? Es 1, ¿verdad? Pero bueno, pongámoslo. Orden de la identidad, que es 0 acá, 1. ¿Cuál es el orden de 1? A ver quién me dice cuál es el entero más pequeño, de tal manera que cuando yo opere n veces, ¿verdad? El 1, me dé como resultado la identidad, que es 0. A ver, ¿quién se le ocurre? 5. 5. Si opero 5 veces el 1, me va a dar 5, ¿verdad? Módulo 6 es 5. Entonces, falta un poquito más bien, ¿verdad? ¿Cuánto sería? 6, ¿no? 6, ¿verdad? 6. Si opero 6 veces el 1, como la suma es módulo 6, entonces 1 más 1 más 1, 6 veces me va a dar 6. Módulo 6, 0, ¿verdad? Que es la identidad. Entonces el orden de 1 es 6, ¿ok? El orden de 2, ¿cuántas veces tengo que operar el 2 para que me dé 0, ¿verdad? Módulo 6. A ver, 3, ¿verdad? 2 más 2 más 2, 6. Módulo 6, 0, ¿verdad? El 3. 2 veces. 2 veces, ¿verdad? El 4 3 veces para que dé 12. veces, ¿verdad? Va a dar 12. Módulo 6, 0, ¿verdad? Y 5. Este va a quedar un poquito grande. 6, ¿verdad? 6 veces me da 30, ¿verdad? Que módulo 6 es 0, ¿verdad? Entonces, fíjense, para grupos finitos, digamos que como que se pone un poco más interesante la cosa porque, de hecho, más adelante vamos a comprobar, noten estos valores que quedaron, 1, 3, 6, 2, tienen una relación con el orden del grupo, el tamaño del grupo, que son 6, ¿verdad? 6 elementos. Si se fijan, estos valores parece que son divisores de 6 y de hecho, pues más adelante vamos a comprobar que eso se va a cumplir. O sea, que no es como que arbitrario, ¿verdad? El orden de los elementos en un grupo de estos finitos, ¿verdad? Noten que este ejercicio uno lo podría repetir para cualquier z tanto, ¿verdad? Claro, entre más elementos tenga, pues más trabajo, ¿verdad? Y entre más grande sea también el n, pues puede ser que me cueste un poquito más, ¿verdad? Buscar cuál es el entero, ¿verdad? Que operado esa cantidad de veces el elemento me dé 0, ¿verdad? Módulo el n que tomemos, ¿verdad? Vamos al caso de los u. Digamos que estamos con un 6, ¿verdad? Que son los enteros módulo 6, ¿verdad? Que son relativamente primos con 6, ¿verdad? Sería 2 y 3 no están, 4 tampoco, ¿verdad? Solo 1 y 5, ¿verdad? Y ya, hasta ahí llegamos. Entonces U6 tiene dos elementos, ¿verdad? Los únicos que son relativamente primos con 6, quitando el 0, ¿verdad? Siempre. Y entonces, 1 es la identidad, ¿verdad? En este grupo. Entonces, el orden de 1, pues, como es la identidad es 1, ¿verdad? Y ese, como les digo, siempre va a ser como que, digamos, como que el automático, ¿verdad? ¿Cuál sería acá el orden de 5? Recuerden que acá la operación es multiplicación, ¿verdad? Módulo 6. Piensen. 2. 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hago 5 por 5, 25, como es módulo 6, ¿verdad? Divido 25 entre 6, me sobra 1, ¿verdad? Entonces, 1 es la identidad ahora, ya no es 0, ¿verdad? Entonces, el orden es 2, ¿verdad? Y, aunque no lo hemos comprobado, es bueno saberlo para cálculo, ¿verdad? De hecho, yo no sé si es en esta sección que está eso, déjenme verlo. Creo que en esta sección hablan más de los subgrupos, más que de los órdenes y eso. Déjenme avanzar un poco más lento. Sí, creo que es hasta la siguiente sección. O puede ser que esté como ejercicio también. Déjenme ver acá. Solo quiero adelantar eso para... sí, no, creo que por acá debe estar eso. Esto se parece.
por aquí. Este tipo de resultado es el que dice eso, ¿no? Y fíjense, ya estos son relacionados con los órdenes. Pero bueno, digamos que es bueno conocerlo porque eso me permite por lo menos para ejercicios que son como de calcule. Imagínense que hay un ejercicio que me diga calcule los órdenes de todos los elementos de Z20. Entonces, para eso es bueno saber que los órdenes tienen que ser divisores del orden del grupo, ¿verdad? Y entonces ya uno sabe si fuera Z20, 7 no puede ser un orden, ¿verdad? Porque 7 no divide a 20, ¿verdad? Ojo, eso solo para cálculo, ¿verdad? Recuerden que en matemáticas, por ejemplo, acá, si uno agarra de repente ya un ejercicio de esta sección, probablemente parte de la lógica del ejercicio sea, bueno, uno no sabe todavía, ¿verdad? Que el orden de un elemento divide al orden del grupo. Solo tenganla como información para ejercicios que son como de hacer cálculo, ¿verdad? Como estos, así que son bien prácticos. Pero si me dicen por acá, demuestre tal cosa, ¿verdad? Ahí yo todavía no puedo utilizar que el orden de un elemento divide al orden del grupo porque no lo hemos demostrado, ¿verdad? No lo tenemos aquí en la sección. Y si hubiera algo así, entonces todavía no podríamos usar ese hecho, ¿verdad? Solo como les digo, para hacer cálculos, así como ejercicios, así que son bien específicos, ¿verdad? Déjenme ver qué más teníamos aquí. Esa es la definición de subgrupo. Solo déjenme ver. En el otro grupo finito que tenemos, ¿verdad? Que es en el D4, ¿verdad? Recuerden que en D4 los elementos estaban definidos como rotaciones, ¿verdad? R90, R180 y así, ¿verdad? Y bueno, no lo voy a poner todo. Entonces uno se podría preguntar, ¿cuál será el orden de R90? Bueno, en este grupo, recuerden que la identidad era R0 porque era no hacer nada, ¿verdad? Teníamos el cuadrado, ¿verdad? Y no moverlo nada, entonces ese se considera como el elemento de identidad o el elemento tal que como que la operación que estamos haciendo es nada, ¿verdad? Entonces me lo deja igual como estaba. Entonces, fíjense, si uno quisiera calcular el orden de un elemento acá, entonces es bueno irse al capítulo donde presentaron ese grupo, que es en el capítulo 1, ¿verdad? Acá. Y por aquí estaba la tablita del grupo, ¿verdad? Está de aquí. Entonces, ya viendo la tabla, de repente uno sí se podría poner a preguntar, ok, ¿cuál será el orden de R90? Bueno, entonces solo voy a operar R90 con R90, ¿verdad? Entonces, para calcular su orden, ¿verdad? Entonces, R90 operado con R90 me da R180. De manera que, fíjense, sí, voy a ir escribiendo. Queremos calcular el orden de R90, ¿verdad? Entonces, la operación aquí no tiene un símbolo, ¿verdad? Solo se escriben así seguido, ¿verdad? R90 con R90 me da R180, ¿verdad? Entonces, si yo quiero R90 tres veces, ¿verdad? Ya lo voy a escribir en la notación esa de exponentes. Entonces, si opero R90 tres veces, sería hacer R90 por R90 y después el resultado, R180, volverlo a hacer con R90. Y recuerden que acá el orden importa, ¿verdad? Aunque por lo menos fíjense que para las rotaciones no, ya con las otras, con las reflexiones, o más bien cuando se combinan rotaciones con las otras reflexiones, podríamos decirle, o lo que llamábamos voltear, ¿verdad? El cuadrado, ya no necesariamente se respetaba el orden, ¿verdad? O sea, el grupo no era conmutativo. Ahora, si es el mismo elemento el que se toma, realmente no hay problema. Entonces, para hacer hago el resultado que me quedó de los primeros dos, R180, y lo vuelvo a hacer con R90, ¿verdad? Entonces voy a la tabla, ok, R180 con R90, R270. Y noten que parece que lo que está pasando es que se le suman 90, ¿verdad? Al resultado que quedó aquí, le sumo 90, entonces me queda 270. Si utilizáramos eso como para anticipar, ¿verdad? Entonces R90, ¿verdad? Operado 4 veces, esperaríamos que le volviéramos a sumar 90 acá y me diera 360, pero rotar 360 sería lo mismo que rotar nada, ¿verdad? R0. Entonces esperaríamos que este fuera R0. ¿Cómo lo puedo comprobar? Bueno, agarro el resultado de R al cubo y lo vuelvo a hacer con R90 otra vez, ¿verdad? Entonces R270 con R90, R270 con R90, R0, como bien habíamos anticipado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? El orden, ¿verdad? De R90
es 4, ¿verdad? El entero más pequeño, ¿verdad? Perdón, ahí, el entero más pequeño, de tal manera que ese elemento operado esa cantidad de veces, ¿verdad? Me da la identidad, ¿verdad? Que en este caso es R0. Entonces el orden de R90 es 4. Observen que para los otros elementos, las rotaciones, el orden de todas de estas otras 4, va a ser 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre que yo opere, ¿verdad? El elemento consigo mismo, observen esta diagonal de aquí, R0, 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 R0. O sea, H operado con H me da R0, B con B, R0. O sea que el orden de todos estos es 2, ¿verdad? Tiene sentido con la situación geométrica que teníamos, que era, en ese caso lo que hacíamos era voltear, ¿verdad? Voltear el cuadrado con respecto a un eje. Entonces, si yo lo volteo de acá para acá y lo vuelvo a voltear, pues me va a quedar como estaba originalmente, ¿verdad? Y entonces tiene sentido, ¿verdad? Que el orden de esos otros elementos sea 2. Y el orden de estos, pues va a depender, ¿verdad? Si es 90, va a ser tanto. Si es 180, va a ser 2 también, ¿verdad? R180 con R180, 0, ¿verdad? Y el de 270 creo que va a ser 3, ¿verdad? Este con este me va a dar 180 y lo vuelvo a hacer con 270. Si sumamos, no, ¿verdad? Creo que va a ser 4 entonces, ¿verdad? 4 igual que el de R90, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces tengo que operar 270, con 270, con 270 para que me dé 0, ¿verdad? Creo que sería 4. Sería ponerse a escribir ahí, así como estaba haciendo, eh, así como estaba haciendo aquí, ¿verdad? Eh, Quizás podría ser 8 también, ¿verdad? Recuerden que les dije, el orden de un elemento divide al orden del grupo, o sea, la cantidad de elementos que tiene. Como hay 8, pues de repente podría ser 8 también, ¿verdad? Les digo, habría que ponerse a escribir, ¿verdad? Entonces noten que en esos grupos finitos como que tiene más chiste, ¿verdad? Eso de estar preguntándose cuál es el orden de un elemento, ¿verdad? En el caso de los grupos esos de matrices, ahí también es bien interesante el problema y de hecho es un problema de álgebra lineal, ¿verdad? Incluso creo que tienen un nombre, eh, no recuerdo cuál es el nombre, ¿verdad? Pero si uno encuentra una matriz, ¿verdad? Que operada cierta cantidad de veces y eso me da la identidad, ¿verdad? Entonces creo que a la matriz se le daba un nombre en particular. Las que me acuerdo son las que daban 0, que se las llamaban nilpotente, pero no recuerdo si estas también tenían un nombre específico, ¿verdad? Permitan, déjame cerrar aquí la ventana. Ok, ¿alguien recuerda si matrices de este tipo tienen un nombre específico? Hay matrices unitarias. Idempotente. Idempotentes, sí, yo creo que así es, idempotente. Sí, porque las unitarias es otra cosa, ¿verdad? Ok, entonces, esto si recuerdan, el conjunto de esas matrices, como que es incluso allá en álgebra lineal tiene como que un papel ahí particular, se utilizan a veces para descomponer, hacer descomposiciones de matrices y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero en general no es un problema ya tan fácil, ¿verdad? Decir, agarre una matriz cualquiera, ¿verdad? Tal, ¿verdad? Aunque sea de 2 por 2, ¿verdad? Y dígame cuántas veces tiene que operarla para que me dé la identidad. Bueno, quizás lo más fácil sea decir, no existe el n, ¿verdad? Porque de repente uno lo que hace es que hace unas cuantas multiplicaciones, ve el patrón que se va dando, ¿verdad? Y dice, ok, eso va a ir creciendo, por ejemplo. De repente este elemento se va a ir haciendo más grande, por decir algo. Y entonces uno dice, quizás es más fácil decir, no existe un n, ¿verdad? Tal que operar, multiplicar esta matriz esa cantidad de veces me da la identidad. Eh, y en algunos casos, de repente, simplones, ¿verdad? Puede ser que sí se dé, ¿verdad? De repente que eh, tienen que ser invertibles las matrices, ¿verdad? Déjenme pensar.
no es tan fácil inventarse, la verdad. De repente una forma general para forzar que la multiplicación me dé la identidad. Si uno le pusiera aquí algo así. Y aquí n, para que cuando se multiplique este me dé 1. Pero aquí tendría que ser 0. No sé, tendría que ponerse uno a jugar ahí, ¿verdad? Para encontrar alguna matriz de esa forma. Esto por lo menos... no funciona realmente. De repente si dejara aquí 1, va n. No se me ocurre. Un día habría que ponerse a experimentar ahí, ¿verdad? Para ver que la multiplicación me vaya a dar. Me vaya a dar 1 aquí, ¿verdad? Me vaya a dar 0 acá y 1 acá para algún n en particular, ¿verdad? Creo que quizás uno no se tarde mucho en decir, una matriz de orden 2 sea tal, ¿verdad? Incluso de repente las podríamos dar en general porque uno dice, ok, si la matriz es A, B, C, ¿verdad? Y D, y estas son las componentes, entonces hago la multiplicación consigo misma. Me van a quedar una serie de ecuaciones, ¿verdad? De tal manera que esto me dé la identidad y entonces seguramente haya un montón de valores, ¿verdad? De A, B, C y D, según las ecuaciones que queden ahí, que serían algo como A por A al cuadrado, ¿verdad? Más B por C. Y por ejemplo, esto tiene que ser igual a 1. Ya se me genera una ecuación, lo único que no es lineal, ¿verdad? A por B, ¿verdad? Más B por D, ¿verdad? Y esto tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Ya por lo menos esta ecuación, bueno, tampoco es lineal, ¿verdad? Se me generaría un sistema ahí entonces, ¿verdad? De 4 ecuaciones con 4 variables, no lineal, ¿verdad? De repente se lo puede poner uno a Wolfram ahí para ver qué soluciones me da, ¿verdad? Y decir, ok, por lo menos ahí voy a encontrar cuál es el conjunto de matrices, ¿verdad? Cuyo orden es 2. Y si se ponen a pensar, uno podría repetir el proceso para hallar cuáles son las de orden 3. Si es que hay, ¿verdad? Porque puede ser que al final el sistema lo que me resulte es que la matriz tiene que ser la identidad, por ejemplo. Entonces no. Si lo que me da es que la matriz sea la identidad, implicaría que el orden realmente no es 2, ¿verdad? Sino que sería 1, ¿verdad? Como definimos el orden de la identidad. De hecho, déjenme terminar esto solo para ver cómo queda el sistema. Sería A por C más A por C por A más D por C y esta por esta, C por B más D por D, ¿verdad? D al cuadrado. Y entonces hacemos esto igual a 1, esto igual a 0, pongámoslo en Wolfram a ver qué me da. O en algún otro programa de esos, ¿verdad? Yo por alguna razón me acostumbré al Wolfram. Al cuadrado más B por C igual a 1. Al cuadrado más B por C igual a 1. A por B más B por D igual a 0. AB más BD igual a 0. A por C, D por C igual a 0. A por D, no, A por C, D por C igual a 0. D por C. C de C y CB más D al cuadrado. CB más D al cuadrado. ¿Dónde está esto? Aquí. Igual a 1 sería este, ¿verdad? Esto tendría que ser igual a 1. Ok, veamos a ver qué me da. Supongo, yo esperaría infinitas soluciones, ¿eh? No me da ni siquiera una. So, no. O sea que probablemente no sea tan simplón resolver este sistema, ¿verdad? Porque por lo menos estos programas,
aunque sea ¿cómo se llama? Método numérico le meten, ¿verdad? Para dar por lo menos aproximaciones, pero no da nada, ¿verdad? Entonces, de repente, no sea tan fácil tal vez metiéndole aquello de multiplicadores de Lagrange, algo así, se pueda sacar algo de ahí, ¿verdad? O tantear, ¿verdad? También para ver, aquí veo B por C, aquí también veo B por C. De repente ahí se juegue un poco con las ecuaciones para obtener unas nuevas que sean un poco más simples, ¿verdad? Y quizás sí se pueda resolver. Así que bueno, si uno hiciera eso, entonces noten que lo que encontraría serían cuáles son las matrices en GL2, ¿verdad? Que tienen orden 2, ¿no? Al final, pues, realmente uno podría venir y concluir que no existe, ¿verdad? Pero a mí me parece que sí. De hecho, déjenme ver si lo puedo asegurar. No pensando en una, sino que por otros teoremas. Creo que sí. Creo que hay un teorema que dice que, y esto, ojo, cosas así solo se las menciono, ¿verdad? No es que hay que manejarlas ahorita. Hay un teorema que dice que cuando uno tiene un grupo cualquiera finito, entonces existe uno de esos GL, ¿verdad? Para algún N, ¿verdad? Y para algún campo F. De tal manera que estos dos grupos van a ser casi idénticos, así como cuando uno habla de isomorfismos si recuerdan, por ejemplo, en cursos, bueno, no necesariamente si recuerdan, porque pues no es requisito para estar aquí, por ejemplo, haber llevado, qué sé yo, álgebra lineal numérica o geometría analítica vectorial, pues no son requisitos, ¿verdad? Pero allá se habla un poquito de álgebra, más de álgebra lineal, y allá le dicen que todo espacio vectorial de orden n es prácticamente lo mismo que Rn, ¿verdad? Entonces hay un teorema que dice algo similar, pero en vez de Rn, con esto de acá. Y de hecho por eso estos grupos se consideran súper importantes, ¿no? Pero bueno, esto solo es para que lo sepan nada más, ¿verdad? No es algo importante ahorita, ¿no? O no es algo que sea parte como de la temática ahorita, ¿no? Pero sí, con esto creo que se puede asegurar que tienen que existir elementos de esta forma, ¿verdad? Lo único es que habría que ver, porque aquí estoy trabajando específicamente con n igual a 2 y con los reales, ¿verdad? Habría que ver cuál grupo es. Quizás en ese grupo todos los elementos sean de orden infinito, así como nos pasó aquí en los enteros, ¿verdad? Y entonces realmente no haya, ¿verdad? Ningún elemento de orden 2. Pero existe la posibilidad por un teorema que hay ahí en esta área, ¿no? Ok, más adelante aquí hacen algunos otros ejemplos, ¿verdad? Siempre les recomiendo leer, ¿verdad? Para tener más idea. Eh, Fíjense, aquí consideran este grupo que se considera como bien importante también. Eh, Fíjense, dice, considere el conjunto de números complejos, que son prácticamente las potencias de i, ¿verdad? 1 y menos 1, ¿verdad? Y menos i. Y considere este conjunto junto con la operación de multiplicación de números complejos. Entonces, esto es un grupo porque nosotros sabemos que cuando hacemos potencias de i, pues los posibles resultados son estos cuatro, ¿verdad? Y no hay más. Entonces es cerrado, ¿verdad? Con respecto a la operación. Y pues uno puede verificar la cuestión de que el inverso de tal es tal, ¿verdad? Y eso. Fíjense que en este grupo tiene 4 elementos. Y entonces uno puede también venir y decir, ¿verdad? La identidad es 1, ¿verdad? O sea, el orden de 1 es 1. Y uno puede ponerse a preguntar cuál será el orden de i, por ejemplo, en este grupo. Bueno, busco cuántas veces tengo que multiplicar i para que me dé la identidad, que es 1. Bueno, i por i, menos 1, por i otra vez, menos i, ¿verdad? Por i otra vez, ahí me da 1. Entonces el orden de i aquí es 4, ¿verdad? ¿Cuál será el orden de menos i? Bueno, si multiplico menos i por menos i, me va a dar el menos con menos más, me va a dar menos 1, ¿verdad? Creo que va a dar 4 otra vez. Vamos a ver, menos i al cuadrado, ¿verdad? Va a dar menos 1, ¿verdad? El menos queda positivo, i al cuadrado menos 1. Entonces multiplico por
por i otra vez, ¿verdad? O por menos i, entonces me va a dar i. Y multiplico por menos i otra vez, ¿verdad? Entonces me va a dar, ahí sí, 1, ¿verdad? Entonces el orden de menos i también es 4. Y el orden de menos 1, como es con respecto a la multiplicación, menos 1 por menos 1 ya me da 1, que es la identidad, entonces sería 2, ¿verdad? Entonces noten que es otro ejemplo interesante, es un grupo finito, ¿verdad? Y el orden de sus elementos pues tiene esta forma, ¿verdad? De hecho, incluso a este grupo se le da un nombre, se me escapa ahorita, pero creo que es del matemático Klein, me parece, ¿verdad? No estoy seguro. Déjenme solo googlear para recordar. Klein, a ver si no ando perdido. Tiene 4 elementos. Déjenme ver si lo denotan en términos de las i aquí. No. Y por i menos 1. Ah, no es este. De hecho, este es... ok. Fíjense que acá se habla un poco de lo que les decía, que aquí les dicen, este grupo tiene tal forma, ¿verdad? Y de hecho eso nosotros vamos a ver un poco de eso, que los grupos finitos se pueden clasificar de manera bien específica, ¿verdad? Pero bueno, me estoy saliendo ahí de la cuestión. Fíjense, acá definen también el concepto de subgrupo. Eso es lo que uno esperaría, ¿verdad? Así como tenemos espacios vectoriales, definen su espacio, o si llevaron topología ya, pues están espacios topológicos y definen su espacio, ¿verdad? O, bueno, espacios normados sí, definitivamente no creo que lo hayan tomado, a menos que hayan dejado esta clase como por último, ¿verdad? Pero hay espacios normados, hay subespacios también de ellas, y bueno, en general casi siempre se define, cuando se define una estructura, ¿verdad? Ya sea algebraica o como de esos espacios, ¿verdad? Siempre se define su espacio de la manera natural, ¿verdad? Si yo tengo un grupo G, ¿verdad? De repente lo tengo como dibujado y tengo un subconjunto de él, ¿verdad? Digamos H. Entonces decimos que H es un subgrupo de él si él por sí mismo también es un grupo con la misma operación de G, ¿verdad? Entonces, déjenme ponerlo como en símbolos aquí para ser más específico. Si, por ejemplo, G, ¿verdad? Es grupo con respecto a una operación asterisco, entonces para que H, digamos que es subgrupo, entonces H tiene que ser grupo también con la misma operación esa asterisco, ¿verdad? Eso, noten, por ejemplo, nosotros podríamos considerar los números complejos con respecto a la suma, ¿verdad? Y eso es un grupo, ¿verdad? Con respecto a la suma. Este es un subconjunto de números complejos, pero no es un subgrupo de este, porque la operación que tiene es multiplicación y la operación que tiene es suma, ¿verdad? Entonces, este no es un subgrupo de esto, ¿verdad? Para ser subgrupo, tiene que ser grupo con respecto a la misma operación. Si nos vamos a la tabla de grupos famosos, ahí podríamos decir, ¿será que tal es subgrupo de tal? Por ejemplo, los enteros están contenidos en los racionales. No, porque solo está considerando los positivos aquí. No, entonces no funciona. Vaya, racionales positivos están contenidos en los reales distintos de 0. La operación es multiplicación. Bueno, entonces sí podemos decir que los racionales positivos es un subgrupo de los reales distintos de 0, porque pues estamos considerando la misma operación que es la multiplicación, ¿verdad? De acá, estas matrices, que si recuerdan tenían la condición especial de que el determinante fuera igual a 1, ¿será que es un subgrupo de este? Sí, ¿verdad? Porque la operación con la que se están considerando es la misma, ¿verdad? Es la multiplicación de matrices. Y como este es un subconjunto de este, ¿verdad? Y es un grupo con respecto a la misma operación, entonces este decimos que es subgrupo de esto, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Por ejemplo, en los ZN, a pesar de que nosotros decimos, ok, Z2, ¿verdad? Tiene al 0 y al 1, ¿verdad?
y Z3 tiene a 0, 1 y 2. Noten que acá, a pesar de que el 1 de cierta manera podríamos verlo, aunque realmente no es cierto, pero podríamos verlo como que uno es subconjunto del otro, ¿verdad? Porque pues por lo menos el nombre de los elementos los estamos denotando de la misma manera, ¿verdad? Pero no podemos decir que este es subgrupo de este porque la operación aquí es suma módulo 2 y aquí la operación es suma módulo 3. Entonces no podemos decir que este es un subgrupo de esto, ¿verdad? Y de hecho además hay razones más fuertes para eso porque realmente no es cierto, ¿verdad? Que este sea subconjunto de este, ¿verdad? Aunque, como les digo, si uno solo lo ve como conjuntos de números, pues sí, ¿verdad? Pero esto realmente representa otros conceptos que, bueno, a este punto todavía no los podemos explicar bien. Más adelante ahí, cuando lleguemos acá por el capítulo 9, ahí sí les voy a poder decir más con más precisión por qué esos dos no decimos que uno es subconjunto del otro, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver qué ejemplos dan aquí de sus grupos. Creo que prueban algunas cosas primero y después van a hacer ejemplos. Déjenme ver si por aquí. Hacen ejemplos así bien generales. Bueno, entonces fíjense, igual si ustedes recuerdan de álgebra lineal, cuando uno definía su espacio, era como que más rápido chequear que algo era un subespacio de otro, ¿verdad? De otro espacio vectorial, a verificar que era un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque la definición de espacio vectorial tenía como 10 axiomas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y cuando uno le definían subespacio, le decían, mire que para chequear que algo es subespacio, solo tiene que chequear 2 o 3 condiciones, ¿verdad? Según cómo se los hayan presentado. Entonces uno decía, bueno, está mejor chequear que algo es subespacio a verificar que es espacio vectorial, porque es menos lo que tengo que verificar. Resulta que acá hay un resultado, y de hecho aquí lo dan como dos resultados diferentes, aunque al final es prácticamente la misma cosa. Que lo que me dice es, para verificar que algo es un subgrupo, solo tiene que verificar, en este caso solo tiene que verificar una propiedad, ¿verdad? Y fíjense lo que dice. Por cierto, antes de seguir, creo que por aquí deben de decir, sí, acá. Fíjense, se utiliza como notación el símbolo menor o igual para decir de manera corta H es un subgrupo de G, ¿verdad? Para no estar escribiéndolo, ¿verdad? Decimos que H es un subgrupo de G por tal cosa, ¿verdad? Entonces, de manera abreviada, esta es la notación que se utiliza para decir H es subgrupo de G. Y similar como el menor o igual, ¿verdad? Si uno dijera H menor que G, entonces lo que significaría es que H es un subgrupo de G, pero que no es igual a G, ¿verdad? Así como cuando uno dice X es menor o igual que Y, significa que es menor o que es igual, ¿verdad? Y si solo es menor, bueno, que ya no puede ser igual, ¿verdad? Solo estrictamente menor. Entonces, esto significa que H es subgrupo de G, podría ser el mismo, ¿verdad? Con esta notación. Y esto significa que H es subgrupo de G, pero que es estrictamente subconjunto de G, ¿verdad? O sea, que es un subconjunto propio, así como lo dibujé aquí, ¿verdad? Entonces, siempre que vean el símbolo este, ¿verdad? Ahí en el libro, por lo menos en esta primera parte que nosotros vamos a hacer en esta clase de grupos, pues esto va a significar subgrupo de G, H subgrupo de G, ¿verdad? Entonces ahora sí, veamos, y creo que con eso vamos a terminar por hoy, veamos lo que dice la propiedad. Pues fíjense lo que dice es, lo voy a por lo menos escribir en símbolos aquí rápidamente, ¿verdad? Básicamente es H, tengo un subconjunto H, ¿verdad? De un grupo G, ¿verdad? Entonces, H es un subgrupo de G. Sí, solo sí. Déjenme ver aquí como lo dicen. No, aquí solo lo dicen como un entonces. Sí. Entonces lo voy a escribir así. Déjenme borrar. Y la cuestión es, si... Déjenme ver. Porque aquí lo dicen como al revés. Lo voy a escribir así. Si A por B inversa
está en H para todo A y B, ¿verdad? Que están en H, entonces H es un subgrupo de G, ¿no? Esa sería creo, la mejor forma de escribirlo. Y aquí lo demás que dicen es que recuerde que si la notación es sumativa, entonces esto, ¿verdad? Se escribiría como A menos B, ¿verdad? Eso dependiendo de el grupo que estemos, ¿verdad? Entonces queremos verificar que si esto se cumple, ¿verdad? Entonces que H va a ser subgrupo de G. ¿Qué es lo que quisiéramos verificar? Bueno, lo que queremos verificar es que H en sí mismo, ¿verdad? Es un grupo, perdón, de G con respecto a la misma operación del grupo, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo podemos chequear eso. Bueno, si yo quiero verificar que H es un grupo, tengo que verificar todos los axiomas, ¿verdad? De grupo, ¿verdad? Eh, fíjense que por lo menos la propiedad de que eh, todos los elementos tengan inverso, bueno, como H es un subconjunto de G, pues entonces realmente si todos los elementos de G tienen inverso, entonces todos los elementos de H tienen inverso. O sea que la propiedad de los inversos, ¿verdad? Ahí va a estar porque viene como que ya heredada, digamos, de G. La propiedad de asociatividad, ¿verdad? Esa también ya va a estar porque si la asociatividad se da para todos los elementos de G, entonces en particular se va a dar para los elementos de H. Entonces, ¿qué es lo que sí va a faltar comprobar? Que H es cerrado. Y quiere decir que si yo opero dos elementos de H, entonces el resultado va a ser otro elemento de H. Recuerden que esa propiedad de cerradura, les decía cuando veíamos la definición de grupo, era equivalente a decir que la operación que teníamos ahí era binaria, ¿verdad? La operación que está definida en el grupo. Esto sí no lo tenemos, esto es parte de lo que queremos verificar. Y lo otro es que la identidad, ¿verdad? Sea un elemento del grupo, ¿verdad? Esto es otra de las cosas que queremos verificar, ¿verdad? A partir de que esto se cumple, ¿verdad? Entonces, primero, decimos, ok, vamos a verificar que el grupo es cerrado. Y de hecho, aquí fíjense que el orden es importante. Solo déjenme ver el orden que usa. Primero prueban que la identidad está y después, aunque no lo utilizan aquí, el hecho de que la identidad esté, o sea que creo que no afecta al final ese orden. Entonces, quiero comprobar que el conjunto es cerrado. ¿Qué quiere decir? Si yo me tomo dos elementos que están en H, entonces yo quiero ver si eso implica que, ¿verdad? El producto de los dos también esté en H, ¿verdad? Y recuerden, decimos producto, pues realmente no, aquí nosotros no sabemos cuáles son las operaciones que tiene H y G. Entonces siempre que no tengamos así, que no nos especifiquen, ¿verdad? Cuáles son las operaciones, entonces le llamamos producto, ¿verdad? Y decimos A por B, aunque no sepamos realmente si es una multiplicación. Bueno, entonces lo que puedo hacer es tratar de utilizar la condición que tengo, ¿verdad? Es que, ok, yo ya sé que si esto funciona para todos los elementos del grupo, ¿verdad? Bueno, como ya se me va a acabar la hora, voy a tomar directamente la misma idea que toman aquí. Sí, aquí solo dicen, ok, yo lo que quiero ver es que este está. Entonces yo ya sé que los inversos pues van a estar, ¿verdad? Porque todo elemento tiene un inverso, ¿verdad? Entonces el inverso, yo ya sé que es un elemento por lo menos de G. No sé si está en H, ¿verdad? Pero yo ya sé que el inverso de B es otro elemento que está en el conjunto más grande, ¿verdad? En G. Entonces aplico la condición, ¿verdad? Que tenemos para A y para B inverso, ¿verdad? Entonces decimos, ok, eso significa que A por el inverso de B tiene que ser un elemento de H. Pero déjenme ver. Aquí ya tendría que saber que... por eso les decía que aquí hay un orden específico. Sí, ocupamos verificar que el inverso está en H y sí era importante ese orden. Bueno, entonces mejor lo voy a dejar aquí
para explicarlo así más tranquilamente mejor en la próxima reunión, porque ahorita ya se me va la hora y el problema es que tengo otra clase ahorita, si no, pues continuaría ahí por lo menos hasta terminar esto. Entonces mejor me voy a quedar aquí porque sí hay un orden específico. El orden es primero ver que está la identidad, después ver que están los inversos y por último ver que la multiplicación también va a estar. Entonces, bueno, me voy a quedar por aquí y vamos a continuar entonces mañana o el jueves, ¿verdad? Yo les aviso ahí cuando nos volvemos a reunir, ¿no? Ok, nos veremos, o más bien, a ver, no, la verdad no hay problema con que fuera el jueves y de todas maneras la prueba va a estar disponible todo el día, ¿verdad? Pero creo que es más probable que nos reunamos mañana, ¿verdad? Bueno, pues nos veremos. Saludos a todos, jóvenes. Profesor, una pregunta. Dígame. Este tema no viene en la prueba, ¿verdad? No, 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 no. Solo el capítulo 2. Ok, gracias. Bueno, pues Eso es muy- nos vemos. Gracias, Ley. Buenas tardes.